Buenas tardes, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, el placer es mío. Por favor, ¿podemos hablar de México? ¿Nos contás, por favor, cómo es como país México? ¿Cómo te acostumbraste a la comida? Porque venías de Europa, de países como Italia, España, que a lo mejor son más parecidos a nosotros. Bueno, por supuesto que sí, que es así como vos lo estás describiendo. Es un país que tiene su propia idiosincrasia. Siempre voy a cada lugar tratando de entender y de adaptarme justamente a esa idiosincrasia. Si bien soy argentino, tengo mis genes argentinos, mis raíces argentinas, sobre todo porque a México fui con la edad de 28 años, no fui a imponer nada, sino fui a adaptarme y tratar de colaborar con ese periodo que a veces es un periodo difícil de adaptación. Claro. Puede haber un choque cultural, a veces deportivo y demás, entonces tenés que estar preparado para afrontarlo, justamente porque los primeros 2-3 meses pueden ser determinantes en cuanto a la evaluación y en la estadía. Tenés que tratar de hacer lo más armoniosa posible para que eso no impacte directamente en el campo. Por eso ese periodo es delicado para el jugador de fútbol. Yo me encontré con una sociedad desigual, muy desigual, donde hay claramente, sobre todo en las provincias, también sobrevuela por el DF, donde hay un contraste muy grande entre el mundo que vivimos los jugadores de fútbol, entre la gran aristocracia que hay en México y la sociedad del pueblo, que tiene una pasión amable por el fútbol, una pasión silenciosa por el fútbol, no es una pasión eufórica, pero sí tiene una gran admiración por los jugadores brasileños, porque Brasil ha dejado una huella en el Mundial del 70, Sí. indeleble. Creo que hay más admiración por el jugador brasileño que por el jugador argentino, en líneas generales, sumado a que nosotros hemos hecho mucho para que nos tengan ciertos preconceptos, ciertos prejuicios sobre nosotros, eso es otra historia. Pero es una sociedad, como te decía, desigual, servicial, pero que en ese proceso de adaptación te están evaluando. Te están evaluando, a ver, si vos venís prepotentemente como argentino a querer llevar al mundo por delante y a darle cátedra de cómo hay que vivir, qué hay que comer, cómo hay que respirar, cómo hay que jugar al fútbol, o si te acoplás a ese grupo y aportás. Lo vas a sumar, claro. Lo mejor que tenés, porque en definitiva el extranjero tiene que ir a hacer la diferencia, te contratan, generalmente está bien remunerado, entonces tenés que ir a hacer la diferencia, porque también se presenta algún conflicto o puede presentarse algún conflicto de acuerdo al carácter de cada uno. Sí. Los mexicanos generalmente son jugadores, salvo algunos, no están bien pagos. Si va al extranjero en equipos potentes, y sí, el extranjero tiene ciertos privilegios. Entonces tenés que ir a sumar, tenés que ir a acoplarte con mucha voluntad y pasar ese periodo de un mes y medio, donde es un periodo de conocimiento con los compañeros, conocimiento de la institución y de todo el ambiente que te rodea y de la sociedad, ¿no? Generalmente el buscar casa, los primeros días en un hotel, buscar casa. Hay algunas instituciones que te lo facilitan mucho, entonces eso hace que la convivencia sea mejor. Siempre es mejor estar en una casa como es alquilada que en un hotel, que siempre parece que estás de vacaciones. Claro. Tienes hijos chicos. Entonces, a mí, por lo menos en ese primer periodo en Cruz Azul, fui con la idea de incorporarme a la sociedad y rápidamente descifrar cuáles eran los códigos de esa sociedad para ser uno más. Y bueno, después, una vez que estaba dentro de la cancha, ahí, generando un buen clima de trabajo, aportar mi granito de arena para jugar al fútbol, que lo hice. Y después en otras cuestiones, efectivamente fui a una casa linda, un barrio donde vivían los jugadores de fútbol, y con la comida fui con ese afán, con el afán de probar, de ver, de experimentar, de explorar. Mi mujer también se adapta a cualquier circunstancia,
Y yo ya había pasado por algunos años en Italia y en España. En España, algo que me ayudó muchísimo, sobre todo a mentalizarme, ¿no? A ayudar a que ese periodo sea lo más soportable posible y pueda estar bien. Así que fui probando hasta que le agarré el gusto al chile, a la comida autóctona de México, y fue un verdadero placer porque descubrí sabores. La comida tiene muchos sabores, algunos sabores que no sabía que existían, lejanos a mí. Y entonces ahí creo que se te abre a un mundo, ¿no? La apertura mental es otra cuando vos vas y te incorporás a una sociedad y tomás de ella todo lo que tiene, toda la riqueza. Sobre todo México es un país extenso, enorme, con una cultura muy particular, así que yo la pasé fenómeno. Bueno, me alegro. Igualmente fuiste a poner en el campo de juego tu granito de arena. Yo creo que pusiste un camión, porque salieron subcampeones con el Cruz Azul, ¿no? Sí. Un camión de arena pusiste. Sí, salimos subcampeones, una final que yo consideraba que teníamos ganada prácticamente porque habíamos empatado la de ida con Pachuca, que fue la primera vez que Pachuca salió campeón, la historia, y después nos hacen un gol de oro en el tiempo extra. Habíamos empatado el local y creo que Glaría, fue el argentino Glaría que nos hizo el gol del 1-0 cuando ya teníamos todos los festejos. Incluso en el mismo partido nos habíamos perdido muchos goles. Algo que tuve un episodio con el presidente del club una vez que terminó el partido, y eso que había salido elegido uno de los 3 mejores extranjeros del campeonato, había hecho goles determinantes para llegar a la final. No se dio el campeonato, pero tuve una serie de lesiones también. Creo que el factor altitud a mí me jugó un poco, o sea, aclimatarme a la altitud. Eso me produjo algunas lesiones, algunos desarreglos en el cuerpo, lo notaba yo en el campo de juego. Y después, una vez que pasé, creo que los 2-3 primeros meses, ya estaba un poco mejor, me lesioné el codo, tuve una serie de infortunios, pero creo que el saldo en Cruz Azul fue bueno. Tal es así que el día que terminó la relación, los hinchas le van a pedir al presidente que, con banderas, pancartas y todo, el presidente el señor Billy Álvarez mandó sacar a todos los hinchas las manifestaciones que hacían, ¿no? Con banderas, con una serie de hechos que fueron para mí muy gratificantes, y sin embargo el presidente censuró un poco el comportamiento de la gente que se estaba manifestando y pidiendo que yo vuelva al equipo. Pasé de ser ídolo a estar fuera del club. No, bueno, pero seguiste siendo ídolo porque los hinchas te lo mostraron de esa manera. O sea, no querías que te fueras del Cruz Azul. O sea, el tema dirigencial fue lo que te impidió seguir ahí. Y después el Celaya, ¿no, Diego? Después voy a Celaya. Tuve 2 años. Celaya era un pueblo grande, un pueblo de 1 millón de habitantes, en un estado que se llama Guanajuato, que queda equidistante entre México y Guadalajara, las 2 ciudades más importantes de México. Y ahí la pasé fenomenal. Fueron 2 años increíbles. Encontré familias, me recibieron muy bien. Un club chiquitito, futbolísticamente hablando, pero como los dueños del club eran una familia española que estaba ligada con la cervecería Corona, ellos contrataban, de hecho yo vine a reemplazar a Butragueño, ellos contrataban 3 o 4 jugadores de elite, podemos decir, Sánchez, Butragueño, Michel, 3 o 4 españoles, Martín Vázquez, y se fueron y vine yo y algunos otros, porque los dueños eran españoles, los dueños del Celaya. Y estuve 2 años ahí hasta que ellos vendieron el club. Formidables. Siempre ahí, al límite del descenso, salvándonos, con un equipo que hacía los puntos justos y necesarios para estar siempre con el promedio un poco más arriba, pero no nos podíamos descuidar porque el descenso estaba siempre ahí al acecho. Pero mi inclusión en la sociedad, en un pueblo chico, me fui a vivir a un club, como decirte, un country, claro, que tenía cancha de golf, aprendí a jugar al golf, tenía tiempo libre. Dentro de la sociedad, la desigualdad que hay en México
Me adoptaron ahí dentro del club con 4 o 5 familias, a mí, a mi mujer, tenía a mi hija muy chiquitita, y hacíamos muchas comidas, teníamos muchas reuniones sociales, muchos eventos. Entonces, bueno. era una ciudad que si no estás preparado para ir, es dura porque hay una pobreza extrema del 70% de la población y solo un 30%, 20% disfruta de los privilegios de poder comer y poder estar bien. Todos comen, claro. Vivir, tener una buena calidad de vida. Sí. Y bueno, yo la tuve y siempre consciente de que también había otra parte de la sociedad que lamentablemente no vivía lo mismo, claro. No, lo mismo era que justamente con la que yo me daba mucho porque eran todos los aficionados del equipo. Y tuve 4 campeonatos cortos muy, muy buenos. Muy buenos los 4. Tuve un rendimiento muy parejo. Por supuesto, tuve lesiones, casi. Y cambiaron los entrenadores, pero me transformé en el capitán del equipo. Hice creo que 27 goles en los 4 campeonatos, algo que en el equipo de descenso casi un promedio de 8 goles por torneo corto. O sea, la verdad que muy bueno, muy positivo, muy positivo. Qué bueno. Y la primera visita al estadio cementero del Cruz Azul, ¿cómo fue? Vistiendo otra casaca en el estadio del Cruz Azul. El recibimiento, digo, ¿no? No, el recibimiento cálido, y hice un gol. Claro, a eso me refería. Le hice un gol, partamos 1-1, hice un gol. Cálido, o sea, la gente tiene un grandísimo recuerdo de mí. El mexicano es nostálgico, o sea, yo recuerdo que cuando llegué a México me hablaban de Zamora, me hablaban de Patricio Hernández, o sea, de las grandes glorias del fútbol argentino que habían pasado por México. Sí. Lo tienen, o sea, tienen un recuerdo permanente y siempre lo sacan a relucir, ¿no? Están como orgullosos de sus jugadores, los jugadores del pasado, los que le hicieron historia en el club. Y el mexicano no es eufórico, como te decía, tiene una pasión más bien quieta, silenciosa, amable, no es de agarrarte o gritar en masa, pero sí son demostrativos a su manera, ¿no? Por eso hay que conocer bien la idiosincrasia de cada pueblo. Claro. Y yo creo que llegué a entenderla y por eso naturalmente viví ahí y compartí los momentos con gente que es muy agradable, pero que también tiene, como te dije, tiene sus prejuicios y uno tiene que cooperar en el comienzo para que esos prejuicios se vayan o por lo menos no estén todo el tiempo presentes. En la Seguro, vida. Porque, como dijiste vos al principio de la charla, venimos ellos nos ven con preconceptos, con cosas que lamentablemente dejamos una huella que no era buena. Entonces es como que estamos constantemente en estudio, ¿viste? Con ellos. Sí, ellos no dudan de nosotros en cuanto a la capacidad deportiva. Los argentinos tienen incluso ese orgullo, ese amor propio que es muy necesario, que a veces falta. Y en los partidos suele ser algo que tiene un peso específico. Lo que ocurre es que el argentino es muy engreído, como te dice, tiene siempre el afán de querer cambiar las cosas él, ¿no? Se quiere llevar el mundo por delante, atropella, te quiere enseñar a vivir, a comer. Tiene un alto grado de ego y de soberbia muchas veces. Y eso en la sociedad mexicana no está bien visto. No está. Esto de querer imponer, hasta el punto de sentirte superior, y eso no está bien visto porque ellos justamente luchan contra eso. En la misma sociedad, al estar bajo el paraguas de Estados Unidos, tienen, no sé si llamarlo complejo, pero saben que por ahí a veces les falta ese upgrade, ese plus para llegar a determinados niveles en la competencia es muy, muy notorio. Sí. Justamente que vaya un argentino y le quiera enseñar cómo es la vida y cómo es el fútbol, es un poco pedante y ellos lo rechazan inmediatamente, ¿no? Claro, no, obvio. Así que el haber sido ídolo ya sabes dónde te ponen, un pedestal, digamos, para ellos y eso es importantísimo. Es uno de los ídolos de Cruz Azul, sí. Y después llegaste, mirá vos, ¿sabes cómo es ahora conocido por el equipo del Diego? ¿Llegaste a los Dorados? Llegué a los Dorados de Culiacán, sí.
por iniciativa de un dirigente. Yo estaba jugando en Guatemala. En Guatemala. Me había ido de Dorados con una espina clavada, porque también tuve 2 años maravillosos, pero el equipo vendió la franquicia y se la llevaron a otro estado. Desapareció el Celaya en un momento de Celaya. Sí. Se la llevaron a Cuernavaca, que es otro estado. La compró un político y lo abandonó al equipo. Entonces lo abandonó cuando perdió las elecciones. Entonces algo muy raro, muy atípico, que en Argentina no se concibe algo así. Pero bueno, pasa que con esto de las franquicias, que en algunas la van moviendo, y el político, el dirigente perdió las elecciones y abandonó el equipo. Dejó de pagar los sueldos y demás. Entonces yo me fui a Guatemala con la expectativa de volver algún día a México, y vuelvo a México. Me llaman y vuelvo a Dorados de Culiacán. Y fue algo muy peculiar, porque en Culiacán no existía el fútbol, existía el béisbol. No había un estadio de fútbol. Entonces, cuando ganan la franquicia Culiacán, le compran la franquicia a un equipo de la B, me parece. Uh-huh. Yo llego a Culiacán en la B, no en la A. Arman un super equipo para subir. De hecho, salimos campeones. Pero no había estadio. Entonces tuvimos que quedarnos a vivir un mes y medio en Guadalajara, porque el dueño, uno de los dueños, lo que ponía plata, era de Guadalajara. Sí. Un predio, un magnate, tenía un predio. Entrenábamos ahí y jugábamos de visitante o de local en otras canchas, hasta que se construyera el estadio de Culiacán. Demoró un mes y medio hasta que nos fuimos todos a vivir a Culiacán. Una cosa curiosa, o sea, representábamos un equipo y no habíamos estado en esa ciudad, ni en ese estadio, ni nada. O sea, jugábamos en otra sede, en otro estado. Claro. Una cosa muy, muy, muy de México, ¿no? Este tipo de cosas suelen suceder en México. Sí. ¿Y no podías seguir viviendo ahí en Celaya? Perdóname a lo mejor la ignorancia de no conocer la distancia, pero había formado un lindo grupo en un estilo country ahí en Celaya. ¿No podías continuar cuando estabas en Dorado o la distancia era muy grande? No, porque entrenábamos en Guadalajara y no, yo tenía que entrenar con mis compañeros y estar con ellos. No, nos pusieron a todos en un hotel muy lindo. Sí. Porque no íbamos a alquilar departamentos, sino nos íbamos a quedar ahí en Guadalajara. Claro. Fue solo medio. Nos alquilaron todo un hotel para nosotros y nos entrenamos ahí y jugábamos en diferentes canchas. Volvíamos al hotel, todo esperando a que se construya el estadio, y la afición de Dorado de Culiacán nos iba a recibir a nosotros. Ya íbamos punteros del campeonato después de 2 meses, o sea, había como una expectativa muy grande, y sobre todo porque íbamos algunos jugadores que ya habíamos pasado por primera división y éramos figura y demás, a un equipo de la B, que no había fútbol, que no tenía historia y no tenía hinchas, no sabíamos, eran todos hinchas de los tomateros de béisbol, ¿no? Uh-huh. No había fútbol en Culiacán, no existía. Entonces, bueno, no había tradición. Entonces fuimos ahí y después continuamos, jugamos. Al principio la cancha estaba toda sembrada de Culiacán cuando llegamos. Jugábamos sobre tierra hasta que después empezó a crecer el pasto, y una cosa parece bizarra, pero sí. Sucedió y salimos campeones, ganamos el campeonato. Qué bueno. Y ya... Hermosa la gente, una temperatura brava. Ah, sí. En México teníamos que entrenar bien temprano, bien tarde, porque la temperatura alcanzaba los 45, 46 grados. Terrible. Sí. Para jugar con esa temperatura te mata. Terrible, sofocante, muy sofocante. Sí. Bueno, y ya después pasamos ya al final, digamos, a tu despedida en el Alacranes de Durango. Bueno, yo había dejado el fútbol ya había dejado el fútbol. Empecé a tener una lesión bastante recurrente en una pierna. Yo no lo sabía, pero tenía como me había desaparecido una parte de un músculo. Yo no sabía, la verdad. Me lo descubrieron acá en Argentina. Y claro, me lesionaba siempre el isquio, ¿no? El isquiotibial. Y no sabía por qué, porque yo estaba bien entrenado.
estaba bien entrenado, estaba bien los músculos, yo sentía que lo tenía bien alimentado, nunca tuve problemas de lesiones graves. Y cada 2 semanas, 3 semanas me recuperaba y me volvía a desgarrar. Entonces me había cansado de estar en una camilla y que me atienda el kinesiólogo y demás. Entonces dejo en mi última etapa en Guatemala. Entonces un día estoy en casa, voy a ver al médico para ver qué tenía, y me dijo que tenía una... ¿Cómo fue que me dijo? Bueno, algo en el bíceps plural. Entonces me dijo que tenía que hacer un trabajo de polea, que era que en 2-3 meses, si lo hacía continuamente, podía recuperarlo el músculo. Y justo me llama un dirigente, me dice, un tipo de allá, de la política también, que tenía un nexo con el gobernador del club de Durango, y allá los equipos de fútbol de las provincias representan al Estado en algunos casos, y atrás está el gobernador, ¿no? Y hay como una intención política de que el equipo crezca y se invierte dinero en los equipos. Y justamente me llaman de parte del gobernador del Estado de Durango y me dice: mirá, queremos traer una figura representativa, yo sé que dejaste de jugar, pero queremos que venga. Le digo: mirá, yo la verdad tengo una lesión, le digo, no sé si voy a poder. Bueno, mirá, fíjate, te pagamos tanto. Y la verdad que me convenció económicamente. Era un equipo también de, como decirte, de Nacional B, que siempre estaba por subir, pero no subía, en un estado muy grande. Y nada, bueno, la verdad que la experiencia fue agradable. Yo ahora la encuentro agradable. No fue mis mejores 6 meses futbolísticos. Claro, sí. Volví a lesionarme, a pesar de hacer los ejercicios, no con esta frecuencia, pero un mes y medio, cada un mes me volví a lesionar. Y bueno, terminé mi carrera ahí, jugando el último partido, que lo recuerdo perfectamente. Quedamos eliminados, creo que en cuartos de final, en la liguilla. Nos clasificamos a la liguilla. Uh-huh. Y bueno, no fue mi mejor recuerdo dentro de la cancha, porque tuve esa cosa de lesionarme y no ser el Diego Latorre de los primeros años míos, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo con cariño igual. Pero por lo que dijiste, dejaste un gran recuerdo. Última pregunta, Diego, de México. Volviste, o sea, dejando de lado los lugares turísticos, ¿no? Pero volviste a Cruz Azul, volviste a Celaya, de visitante ahora, para ver cómo estaban las cosas, si alguien obviamente te saludaba, cómo era la recepción. ¿Volviste a esos lugares? No volví. No, es algo que lo lamento. Lo que ocurre es que... Por los compromisos, a lo mejor, Diego. Suceden cosas en el medio, cambian las directivas, los equipos terminan despersonalizándose, o sea, no hay una relación estrecha entre extranjeros, porque cambian las directivas, los equipos se mudan en algunos casos. Con el que más cerquita estuve, que tuvieron la intención de hacer un partido homenaje, fue con Dorados de Culiacán. Ah, mira vos. Dorados. Celaya después se fue, volvió a la ciudad, se fue, está de nuevo en la ciudad, Celaya. Pero tuvieron la intención de hacer un homenaje, porque yo en Culiacán también salí campeón y dejé un grandísimo recuerdo. Pero no se dio el homenaje, no se dio esta invitación, y después pasó el tiempo y yo me aboqué al periodismo. Claro. Me dediqué acá a viajar, a vivir, a estar acá con mi familia, con mis amigos, y pasa. Y además yo soy bastante particular en ese sentido. Si bien los recuerdos están vigentes, no me atormentan, no es que voy viviendo del pasado, sino hay una parte que yo trato no de olvidar, pero convivo con esa parte de mía que parece ya muy lejana, que fue la de jugador de fútbol, y que no quiero tampoco recurrir a eso, porque bueno, es una actividad que no voy a poder desarrollar nunca más. Entonces lo mejor es, me sigo sintiendo jugador de fútbol, pero no vivo en el pasado. Bueno, pero obviamente ahora tu tarea de periodista te tiene abocado a eso, pero en el mundo del fútbol seguís siendo el Diego Latorre que todo el mundo conoció, así que eso tenés que estar totalmente orgulloso. La televisión te da visibilidad. Ah, también. Y te da sobre todo un contacto con la realidad, ¿no? Yo tengo contacto con la realidad. Claro.
técnicos, veo a los jugadores, me cruzo con el público, estoy en la televisión, o sea, sigo participando del ámbito futbolístico, obviamente como un comentarista y como un analista del fútbol, nada más. Sí, sí, por supuesto. Así que, Diego, solamente me queda agradecerte todo este tiempo que nos dedicaste a México exclusivamente. Bueno, y agradecerte otra vez eternamente este tiempo para que podamos presentar este trabajo en particular sobre México. Así que bueno, gracias de nuevo, Diego. Dale, nos encontramos en cualquier momento para hablar de otros asuntos, de México, del fútbol, de la pelota. Sí, sí, me encantaría porque sos un tipo que tiene los conceptos tan claros. O sea, te lo comenté, digamos, fuera de la grabación, pero ahora quiero que quede grabado. Tenés los conceptos muy claros y me da pena tener que a lo mejor molestarte por este tema muy, muy cortito y muy chiquito, porque podríamos hablar mucho tiempo más con vos de varios temas y no solamente de México. Así que te agradezco nuevamente y te voy a dar una frase que a lo mejor no escuchaste nunca. Voy a cortar la grabación, pero no te vayas. Bueno, dale. Gracias, Diego. Hasta luego. Gustazo.